Hola, bueno, estaba revisando el libro de Juan David García Vaca, Ciencia, Técnica, Historia y Filosofía, que es Sociedad, editado por Anthropos en el año 2006. Ya yo había conversado con ustedes sobre este libro, pero solamente habíamos tocado lo que era la noción de ciencia, de técnica y de sociedad. Estaba revisándolo nuevamente porque es un libro muy interesante para una conferencia que voy a dar pronto. Estaba revisando su reflexión acerca de la que es la filosofía, porque en este libro, que como ven es bastante cortito, tiene unas ideas bastante frescas y ligeras para recordar y para tomar, digamos, apuntes rápidos. Aquí él nos muestra no la noción de filosofía, sino más bien lo que la filosofía debe ser en la actualidad, o de lo que la filosofía tiene, cómo la filosofía tiene que trascender de ese concepto antiguo, de ese concepto más que antiguo que puede sonar como con un tono despectivo, con ese concepto clásico y cómo puede desprenderse, ¿no? De ese canon, digamos, académico que lo identifica y volverse un poco más hacia lo que García Vaca siempre buscó, llevar la filosofía a fuera de la academia, ¿no? Bueno, yo anoté un par de datos o hice unos apuntes para hacer un video bastante corto y que además fuese bastante puntual. Fíjense que García Vaca inicia su reflexión diciendo que desde el siglo III hasta el siglo XIII, pues la filosofía fue una esclava, esa es la palabra que utilizó realmente, una esclava de la teología, y que a su vez las ciencias y la técnica fueron esclavas de la filosofía. Es decir, que en ese momento, digamos, de cierto oscurantismo, un momento previo al renacentismo, pues la ciencia y la técnica, muy importante en la filosofía de García Vaca, y como sabemos, hoy vivimos en un mundo que está inmerso en las ciencias y en la técnica, pues eran lo último, eran el último eslabón, digamos, en el pensamiento oscurantista, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? No tenía la relevancia que se daba porque obviamente la teología abarcaba y acaparaba todo lo que era el campo de conocimiento, ejercía también, digamos, una fuerte presión hacia los cambios, y bueno, era la manera, dice García Vaca, en la cual se creó pues una atmósfera donde la propia teología podía vivir, ¿no? Ahora, ¿qué es la filosofía actual? Porque eso es lo importante que tienen estas reflexiones, que García Vaca nos dice, en tanto que hoy, ¿qué significa la filosofía? Y bueno, dice que la filosofía actual no tiene una definición. Bueno, porque además todos la conocemos, ¿no? Sino que más bien tiene una tarea. Él no va hacia el concepto, él va más bien hacia la praxis. Y este estilo de decir que la filosofía tiene hoy una tarea, lo que indica es que quiere darle un sentido material a la filosofía. Quiere sacarla del claustro. Y piensa, dice, toma una frase de Hegel en la Fenomenología del Espíritu, donde él dice: ya es hora de que el filósofo deje de ser filósofo y pase a ser sofos, o pase a ser sabio, en vez de un amante de la sabiduría. Es interesante porque por lo general se ve a la filosofía solamente como con ese ideal de personas que les gusta, que son amantes, digamos, de la sabiduría, que están en busca del conocimiento. Pero para García Vaca esto suena como que no termina de cerrar. Ser amante de la filosofía no termina de cerrar y no termina de dar en realidad al filósofo, sino que se queda ahí en un estado muy disminuido. Y de hecho el concepto de filosofía, de filósofo, es precisamente eso, ante el sofista,
ante el sabio, digamos, que era la forma en la que se hacían llamar los sofistas, o el título, digamos, el carácter que tenían, pues nace el filósofo, que es precisamente esa persona humilde que tiene cierto tipo de afición por el saber, pero es humilde. Lo que pasa es que, claro, con el paso de los años el término filósofo se ha idealizado mucho, y entonces ya pasó a ser una categoría de salón, por decirlo de alguna manera. Entonces Hegel dice, basta de esto y vamos ya a ser realmente unos sabios, vamos a transformarnos, digamos, en sabios. Esto lo estoy diciendo yo. Además de eso, se apoya García Vaca en el llamado que hace, o en la tesis 11ª sobre Feuerbach que hace Carlos Marx en sus tesis sobre Feuerbach, donde habla donde dice precisamente que los filósofos se han ocupado de interpretar el mundo y ahora la tarea era precisamente de transformarlo, ¿no? Estoy parafraseando. Lo que quiere decir justamente que hay que darle un sentido práctico a la filosofía y transformar el mundo. De esto al final García Vaca también lo que quiere buscar es apoyar su sentido de transubstanciación, que es lo que va a lograr la técnica actual. Para García Vaca, que siempre toma como referentes a importantes figuras de las ciencias, como por ejemplo Newton, Leibniz, por otro lado Einstein, Heisenberg, etc. Dice, estos hombres no eran amantes de la filosofía, amantes de la física, no eran solo eso, no eran solo amantes de la ciencia, no eran solo amantes de la matemática o de la física, eran también matemáticos, físicos y científicos. Entonces, ¿cómo es que el filósofo hoy sigue teniendo la idea de que es un amante de la sabiduría y no va justamente y da en el clavo y se termina de convertir justamente en un sabio, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a apalancar este tipo de cosas es entender que el filósofo tiene que salir, digamos, de esa atmósfera idealista y entender que hay problemas actuales de la sociedad en los cuales tiene que centrar su atención, como por ejemplo el sentido de la economía política, las ciencias, la técnica, es decir, para eso hay que hacer filosofía de la técnica, filosofía de la tecnología, filosofía de las ciencias, hacer filosofía de las matemáticas, trabajar y meter las manos en el barro de la filosofía política, que pueden realmente hacer un cambio y transformar a la sociedad. Dice que el cuidado de la comunidad hoy se llama presupuesto, haciendo, digamos, en cierto modo, un llamado a que dejemos de lado, no sé, algún tipo de cuidado un poco más hacia la religiosidad, hacia los conceptos, y que realmente el cuidado hoy va, si queremos cuidar la comunidad, lo que tenemos que hacer es un buen uso, y así lo dice acá en el libro, un buen uso del presupuesto, que emplee y fomente en el mejor de los sentidos el producto interno, ya sea bruto o neto, de la sociedad. Porque la sociedad real, la de hoy, no progresa, digamos, con la simple idea del bien. Es decir, no progresa con ideales, progresa con un uso efectivo de sus recursos y con un uso efectivo de sus presupuestos. Bueno, dice, la filosofía no es actualmente algo así como conocimiento universal y necesario de las cosas y principio supremo de todas las cosas. La filosofía actual no tiene definición, tiene una tarea impuesta, trabajar en ciencia, en técnica y economía política. Si esto se cumple, si llegase a eso, entonces se graduará como metaciencia, metatécnica
o de metaeconomía, y más no, o ya no, de metafísica. Y terminará entonces la filosofía de dejar de ser para la sociedad, dejará de ser vista para la sociedad y para los filósofos como una mera idea de interpretación, como una mera función interpretativa del mundo, y pasará pues justamente a ser palanca en esa transformación. Entonces dice, tomando a Hegel y tomando a Marx, basta ya de interpretar idealísticamente el mundo. Vamos a transformarlos, a trabajar, siguiendo el buen ejemplo de nuestras ciencias y el de nuestras técnicas. Ese debe ser el llamado que debemos seguir y el que nos marca Juan David García Vaca en este librito súper interesante. Chao, chao. No olviden suscribirse.